El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 10. Y este capítulo 10 nos va a mostrar nosotros ahora una historia no repetible, que no se debe repetir en ningún otro tiempo de la iglesia. Y tiene que ver con el mal ejemplo, así se titula, el mal ejemplo de Israel. Vamos a ver de qué se trata. Puntualmente nos va a mencionar a nosotros unos ejemplos o unas conductas o unas actitudes equivocadas del pueblo de Israel. Dice: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Eso lo conocemos nosotros a la saciedad. Esa historia la hemos venido repitiendo y nunca dejaremos de repetirla, porque se trata de un mal ejemplo que hay que tenerlo bien presente para que en nuestro tiempo nosotros no lo volvamos a cometer. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. El desierto representa el lugar de la prueba. El desierto representa el lugar para mostrar el corazón. El desierto representa todo aquello que puede el hombre tener para soportar en la angustia, en el dolor, en la aflicción, en la soledad y en la necesidad. Pero también en el desierto es el lugar para probar la relación del hombre con Dios y para probar la fidelidad de Dios con su pueblo. Eso significa ese desierto y muchas cosas más. Por eso muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto porque no supieron interpretar la relación con Dios. Estaban tan acostumbrados a todas las comodidades y a todos los castigos y a todas las formas viles de ser tratados, pero tenían el alimento. Parecía que para ellos el alimento era prácticamente su Dios, el Dios vientre. Si podían tener su vientre lleno de las cosas que les daban allí en Egipto, ellos estaban felices. Por eso cuando van al desierto y el Señor ordena una dieta diferente para ellos, no la soportan, no están contentos, no están felices, están muy inconformes. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito: todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a disfrutar. Ese es el primer pecado, la idolatría. Recordemos nosotros que cuando su líder Moisés fue llamado por Dios para subir al monte Sinaí y recibir la ley de Dios en las tablas de piedra, estuvo allí durante 40 días y 40 noches, y justamente durante ese tiempo el pueblo de Israel, que había traído el despojo de las riquezas, de las piedras preciosas, del oro y lo demás que habían traído de Egipto, se lo entregaron a su sacerdote para que el sacerdote Aarón entonces les hiciera un becerro de oro, para ellos agradecerle la liberación que habían obtenido de esa esclavitud tan terrible que vivieron durante tantos años en Egipto. ¿Qué clase de mentalidad tenían y qué clase de sacerdote era Aarón? ¿Qué tanta identidad tenía con Dios, con el Dios que había liberado a este pueblo y que lo había colocado como sacerdote? Pues ahora, por temor al pueblo, ha elaborado un becerro, una imagen, un ídolo. Así que cuando Moisés, ungido, lleno de esa gracia, de esa gloria y con la palabra ya escrita, con la ley de Dios escrita en las piedras, ahora desciende del monte y encuentra a su pueblo completamente perdido en la idolatría. El pueblo estaba danzando y estaba dando culto y haciendo sus ofrendas a su ídolo. Esto tuvo que haber traído un gran dolor al corazón de Moisés y obviamente al corazón de Dios también. Pero trajo una decepción tan profunda en Moisés que Moisés tiró las tablas al piso y se le olvidó la fragilidad que tenían y se le olvidó que venían de la mano de Dios y estaba ahora confundido, no sabía qué hacer.
por un pueblo tan desagradecido, tan desconectado de Dios, un pueblo que no había logrado entender cómo la mano poderosa del Señor había abierto ese mar rojo a través de ese poder y esa autoridad de su líder Moisés. Ahora están entregados por completo a la idolatría. Pero también dice, todo esto sucedió para que sirva de ejemplo, para que no nos dejemos guiar o llevar de lo malo. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Todos se reunieron a comer y a beber y luego se levantaron. Y todos ellos cometieron inmoralidades sexuales, fornicaron, como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Mira que va enumerando 2 pecados capitales para el pueblo de Israel. El primero, la idolatría, y segundo, la inmoralidad sexual. Están embriagados, están alegres, están felices, están celebrando su victoria y su liberación, pero la están celebrando como los paganos. No la están celebrando como la debe celebrar la gente agradecida con Dios, la gente que camina de la mano de Dios, sino que lo están haciendo a su manera, a la manera como se celebraba en Egipto, las victorias y todo lo demás. En un solo día murieron 23,000. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron precisamente víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. O sea, siempre la murmuración estuvo presente en el pueblo de Israel frente a cada cosa que ellos quisieron y no la tenían a la mano. Lo primero que se les venía a la cabeza era la murmuración contra Moisés. Moisés fue un líder muy paciente, pero fue un líder que terminó en condiciones como él nunca lo esperó, porque el Señor lo llamó y le ordenó sacar ese pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Pero la situación de este pueblo, de un pueblo que nunca se conectó con su líder, que nunca se conectó con Dios, que no entendió las circunstancias, que no entendió la razón por la cual tuvo que dar tantas vueltas en el desierto, porque Dios pretendía que la mente de esclavo fuera cambiada por la mente de hombres libres, completamente libres de toda adicción, de todo vicio, de toda contaminación, y que pudieran tener una mente que les permitiera llegar a la tierra prometida y estar allí para adorar a quien los había llevado realmente, quien los había liberado, quien los había sacado de Egipto con mano poderosa a través de su líder Moisés. Y ya nosotros conocemos que finalmente ni siquiera Moisés pudo pasar a la tierra prometida. Dios le permite verlo desde lo alto, de una montaña, pero no ante el ruego insistente. El Señor tiene que decirle, no me menciones más ese tema, tú no pasarás. Es decir, que toda esa generación mayor de 20 años, que salieron de Egipto, incluyendo a Moisés, ellos murieron en el desierto y no pudieron pasar a la tierra prometida. A la tierra prometida solo entraron 2 personas mayores que habían salido de Egipto, que fueron testigos de todo lo que sucedió en esa larga travesía, y ellos son precisamente Josué y Caleb, 2 líderes que ellos fueron los 2 espías que dieron buenas noticias al pueblo, porque los otros 10 fueron los que hicieron que el pueblo aborreciera, que el pueblo blasfemara, que el pueblo tomara decisiones terribles, que el pueblo finalmente llorara y se entristeciera y renunciara a su fe y a su deseo de seguir y de caminar. Por eso quedaron postrados en el desierto, y solo sus hijos que nacieron en el desierto, en la mitad del camino del desierto, porque si duraron 40 años, quiere decir que los primeros 20 años, durante esos primeros 20 años, ellos estuvieron divagando en su mente y en sus territorios, pero en los últimos 20 años ya nacieron sus hijos y esos fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Este pasaje, este capítulo nos muestra a nosotros entonces que hay ejemplos malos que no debemos imitar. Fíjese en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios, cuando comen la carne sacrificada al altar. ¿Acaso lo están compartiendo con Dios? No, ellos están haciendo todo lo contrario, están llevando la contraria, están ofreciéndole a los ídolos sus sacrificios. No han logrado entender que fue Jehová de los ejércitos quien los liberó y los sacó con mano poderosa, con la mano poderosa que Él colocó sobre Moisés. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias por la palabra.
Oramos para que traiga sobre nosotros sabiduría y entendimiento como líderes, como hombres de Dios, del reino de Dios, que tenemos que liderar tantas personas que tienen una mentalidad tan frágil y tan dócil hacia el pecado, hacia la idolatría, hacia la hechicería, hacia la inmoralidad, hacia tantas cosas. Nosotros podamos diariamente tener esta palabra para exhortar, orientar y aconsejar sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.